Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos acá en una lección más de nuestro curso de neumatología. Recordarles que este capítulo, el PDF de este capítulo está en la plataforma del Classroom. A medida que vamos avanzando, vamos a ir subiendo los capítulos en PDF. En este día vamos a estar estudiando lo que es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Seguimos en la unidad 1, en la cual nos enfocamos en la perspectiva bíblica del tema. Así que leamos qué nos dice nuestro libro de texto. Tal como ya hemos indicado en el capítulo 1, introducción general, es urgente y necesario que examinemos la evidencia bíblica sobre la acción del Espíritu Santo. Solo así podemos llegar a la debida comprensión de su acción en nuestra vida y en la vida del testimonio de la iglesia. Como creyentes evangélicos, sostenemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Este es un distintivo de la fe evangélica. El texto sagrado no solo es la norma que orienta nuestra fe, sino que es nuestro libro de texto para conocer quién es Dios y qué quiere que nosotros, sus hijos, perdón, y qué quiere de nosotros, sus hijos. Ella también nos enseña todo lo que necesitamos saber, no solo para nuestra salvación, sino también para nuestro crecimiento espiritual y nuestro servicio a Dios en el mundo. Las páginas de la Biblia son nuestra mejor guía para poder conocer mejor al Espíritu Santo. Vamos pues a hacer una selección de lo que nos parece más significativo para nosotros hoy a la luz de la misión que tenemos delante del mundo. Siempre va a ver usted que este libro está llena de citas, ¿no? Citas de autores y también vamos a tener lo que es ejercicios. Ya, he estado analizando el material de texto y la verdad que es un libro de 300 páginas, así que estas citas son como un complemento extra, algo que usted debería leer ya con su PDF. Lo que vamos a hacer es leyendo nada más el cuerpo de la lección y vamos a estarnos saltando la cita, porque como le digo, en sí el cuerpo de la lección es bastante contenido y queremos ir abarcando bien, ¿ya? Entonces, lo que son las citas, esto ya usted lo lee por su cuenta, y lo que son los ejercicios también usted lo va a ir realizando por su cuenta, ¿ya? Para que podamos ir avanzando bien. Entonces, vamos a hablar del Espíritu Santo como la Ruach. La palabra Ruach es el vocablo por excelencia para la designación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si bien hay una palabra de uso menos frecuente que es Neshama, que parece tener un significado similar a Ruach, es el vocablo más importante. Como vimos, el término posee tres acepciones distintas entre sí, pero con un mismo matiz de fuerza o impulso. Las acepciones son aliento, viento y espíritu. El significado primitivo es el aliento. A menudo, Ruach significa también viento. Bien, vamos a hacer algo. Quiero que esto quede más bien claro. A ver. No, permítanme, aquí tengo una ventana extra abierta. Génesis 3:18. Como el día comenzó a ir un hombre que andaba en la corriente de árboles. Ya, permítanme acá. A refrescar. Ruach. Aquí está Ruach. Ya. Pues quiero mostrarles algo. Espíritu. Para los que no conocen este software, acá es el software bíblico Logos. Ya, a ver, copiar referencia. Yo nada más quiero copiar la palabra. Soy de palabra bíblica. Está. Miren, quiero mostrarle algo. Y esto tiene que ver con idiomas bíblicos. Bien, la palabra ruach en el hebreo significa espíritu. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que sucede con las palabras, en tanto en hebreo como en griego? Cuando yo digo ruach significa viento, debo de tomar en cuenta algo muy importante. Las palabras tienen diferentes significados según el contexto. Por ejemplo, ruach es traducido como espíritu en 211 pasajes de 375 en los que está escrito ruach. Ahora, hay otra cantidad de pasajes, como es 105 de los 375 donde aparece Ruach, en donde Ruach no significa espíritu, significa viento. O sea, es la misma palabra, pero con diferentes traducciones según el contexto, ¿ya?
Entonces, que una persona venga y diga que sabe hebreo y griego, no dice mucho, no tenga cuidado con esa gente que procura ser expertos en idiomas bíblicos. Yo personalmente soy estudiante de idiomas bíblicos, estudié 3 materias de griego en el seminario y actualmente estoy haciendo un diplomado en hebreo, y es por eso que me ayuda a poder hablar de esto. Entonces tenga cuidado sobre eso. Ahora, por ejemplo, mire, ruach también significa aliento en 23 pasajes de 365. Hay aliento, 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 aliento. Entonces tenga cuidado con aquel tipo de persona que dice, no, que ruach significa espíritu y solamente espíritu. No, ruach tiene diferentes significados. Bien, volvamos a nuestra lección. Bien, entonces a eso es lo que se refiere el autor. A menudo ruach significa también viento. Entonces tenemos acá, mire, tenemos 2 cosas. Tenemos en primer lugar, ruach significa espíritu. No, quiero usar otra cosa. En primer lugar, ruach significa espíritu, es lo que más se utiliza para traducir, pero también significa viento. ¿Ya? Es el segundo significado de la palabra. ¿Cómo yo sé qué significa cada una cosa, cada una de la palabra en el contexto? Bueno, depende del contexto. Dice, si bien esta concepción proviene de un modo arcaico de pensar que concebía el viento como el aliento de un ser poderoso, en cuanto a ruach como aliento era considerado un signo exterior de la vida humana o de los animales, es decir, el verdadero hálito de vida. Conforme a la antigua mentalidad semita, ruach indica un principio vital que procede de Dios, quien se lo concede al ser humano. De las 3 acepciones, la que más interesa aquí es la tercera. Es decir, el significado de ruach como espíritu, especialmente como el espíritu del Señor. Ruach como espíritu profético. Ruach es impartido por Dios como un espíritu profético según una serie de pasajes. Se creía que ese espíritu que se expresa a través de la profecía proviene de Dios. Moisés recibió instrucción de Dios para que impusiese su mano sobre Josué, un hombre de gran espíritu, hombre en quien está espíritu, dice la traducción de la Biblia de Jerusalén. De esta manera, Josué fue comisionado para ser un líder del pueblo de Israel. El Espíritu le dio las capacidades que necesitaba para cumplir con esa responsabilidad. De igual modo, el Espíritu que opera en Elías fue transferido a Eliseo cuando el primero desapareció y subió al cielo en medio de un torbellino. Cuando Saúl fue ungido como rey por el profeta Samuel, este le anticipó que profetizaría después de recibir el Espíritu del Señor. Apenas llegaron a Nayot en Ramat, los hombres que Saúl envió para apresar a David se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Y ellos también recibieron el Espíritu de Dios y comenzaron a profetizar. Nótese muy bien que estamos viendo la Ruach como un espíritu profético. En la experiencia del profeta Ezequiel se ve el espíritu de profecía como una fuerza tan potente que ejerce incluso una presión física y realmente lo mueve de un lugar a otro. El espíritu me levantó y se apoderó de mí y me fui amargado y enardecido mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Mire qué lindo esto. Esto está muy bonito para predicarlo. Bien, ¿dónde nos quedamos? El Espíritu de Dios concede a quienes lo reciben y sobre los que opera el poder y la capacidad de profetizar y de hacer cosas que están más allá de las posibilidades humanas. Entonces, no se extrañe con esto en que el Espíritu Santo pueda utilizar a una persona en profecía y no necesariamente sea profeta. O creemos en los profetas. Hay continuidad del ministerio. Ahora, puede ser que una persona que no es activa como profeta o algo por el estilo, profetice alguna vez, porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Usted puede, si Dios le place, utilizar su vida para profetizar. Ruach como un espíritu empoderador. Entonces estamos viendo las diferentes funciones en que el Espíritu Santo ha estado activo en el Antiguo Testamento, no solamente como un espíritu de profecía. El Espíritu de Dios no solo operó con poder en sus siervos del pueblo de Israel, sino también en quienes estaban fuera del pueblo, pero de alguna manera fueron usados por Dios para el cumplimiento de sus propósitos redentores. Tal es el caso de Ciro, el rey de Persia,
En los días críticos del advenimiento de Ciro al trono de Persia, cuando muchos judíos todavía estaban viviendo en el exilio en Babilonia, el profeta conocido como segundo Isaías y deutero Isaías, es tema para discutirlo en un curso del Antiguo Testamento, aprovechó la oportunidad brindada por las increíbles victorias de este rey persa para proclamar la grandeza de Dios como quien obra en la historia. En su interpretación de los hechos históricos, el segundo Elías ve la mano de Dios llamándolo a Ciro a ser su siervo y dándole victoria. Me ha enviado su espíritu. El espíritu es quien equipó a Ciro para funcionar como agente de Dios en la redención de su pueblo. Los pasajes prueban que el poder para profetizar y para servir incluso como líder militar en cumplimiento de los designios de Dios fue conferido por el Espíritu. Cuando inquirimos con más detalles en el Antiguo Testamento, en la naturaleza del Espíritu de Dios, observamos que el vocablo de Ruach parece estar refiriéndose de alguna manera a la mente o al propósito de Dios. Hablando de Dios, el profeta Isaías denuncia a Israel en esos términos. Hay de los hijos de Israel que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado. En otros pasajes, el vocablo ruach es usado en asociación con el poder profético y ético, como en Miqueas 3:8. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle con cara a Jacob su delito, para aprovechar a Israel su pecado. Aquí el Espíritu de Dios da poder, propósito y valor al profeta, de modo que pueda confrontar a la nación con su mensaje de juicio en el nombre de Dios, cuyo Espíritu está en él y lo llena. Entonces aquí podemos tener un principio hermenéutico muy importante, y es que un texto trae y tiene su significado según su contexto. Una palabra trae y tiene su significado según su contexto. No es que vamos a estar disparando textos bíblicos como metralleta, no, pero es que dice la Biblia, dice el contexto, es una mejor frase. Ruach como espíritu que habita en el ser humano. La creencia de que el espíritu de vida que posee el ser humano es un don de Dios sugiere también que este espíritu en la persona humana pertenece a Dios. De otro modo, Dios no lo ofrecería como un don. El espíritu de Dios entonces significa un principio de vida que puede ser dado, retenido o incluso quitado. De acuerdo con el punto de vista ingenuo de ciertos relatos bíblicos, el espíritu incluso parecía involucrado en algunas acciones violentas por parte de personas que se suponía estaban inspiradas o movidas por algún espíritu maligno de parte de Dios. No obstante, estas parecen ser referencias incidentales que aparecen solo unas pocas veces en el Antiguo Testamento. Por cierto, las expresiones parecen sugerir una psicología e interpretación animista. Bien, ¿qué significa animista? Aquí vamos a buscar un diccionario. Me gustaría que todos entiendan lo que significa animista. Animista es un adjetivo que significa que profesa, no nos está diciendo mucho el animismo acá. Bien, animista, ya que no nos está diciendo mucho, el diccionario nos ha fallado un poco, significa que hay vida en ciertos objetos. Se cree que hay vida y hay poder en ciertos objetos. En hace que emociones fuertes o la conducta normal son fácilmente atribuidas a una posición espiritual. Por ser Dios el único espíritu supremo, cualquier manifestación de carácter espiritual debía necesariamente provenir de él sin importar demasiado su carácter ético. No obstante, se creía con firmeza que el espíritu de Dios moraba en el ser humano que era obediente a los designios de Dios. El alma del creyente fiel puede descansar en la dirección y la guía del Espíritu Santo para aprender cuál es la voluntad de Dios y descubrir el verdadero camino de la vida. A la luz de estos textos parece evidente que existe la fe en el Espíritu como una realidad presente que guiaba a los creyentes en el camino de la vida conforme a la voluntad de Dios. Una de las figuras más descollantes en el Antiguo Testamento nos ofrece un relato notable de la asociación íntima de su alma con Dios. El autor del Salmo 139 revela la profunda maravilla y el deleite exquisito que resultan de su contemplación y meditación del trato de Dios con él.
El poema es atribuido a David, pero parece ser una composición más tardía. No obstante, sus estrofas conducen a una especie de clímax espiritual de las declaraciones piadosas que se encuentran en otras partes anteriores de la Biblia. El salmista testifica del conocimiento íntimo de su vida diaria y de sus pensamientos más profundos que tiene Dios. Dios está tan plenamente presente en la vida que lo envuelve por todos lados, desde el cielo hasta el abismo. La mano de Dios lo guía y lo sostiene para siempre. El poeta utiliza el vocablo ruach para describir esta cercanía o presencia real de Dios en su vida. Cuando se pregunta usando el típico paralelismo hebreo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu, de tu ruach? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Nótese que en este texto el espíritu es igual a la presencia de Dios. Lo que estábamos hablando ayer. El espíritu de Dios es la presencia de Dios morando profundamente en el ser humano y creyente. Entonces esto de que una cosa es tener la unción y otra cosa es tener la presencia, son disparates. Ruach, como espíritu que mora en medio de su pueblo. El uso del vocablo ruach y del concepto del espíritu para representar la presencia de Dios en medio de su pueblo es muy importante en el Antiguo Testamento. La idea se repite varias veces. Pues ahora, ánimo, ánimo, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. En mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Ageo 2:4. En tiempos pasados, Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo había conducido a través de las penurias del desierto por medio de su Santo Espíritu. Y todo esto lo hizo a pesar de que ellos afligieron a su Santo Espíritu con su rebelión, tanto para el creyente individual como para la totalidad de la comunidad de los fieles. El Espíritu de Dios fue una realidad presente, purificadora y fortalecedora. Cuando en razón de la rebelión, la desobediencia y el pecado del Espíritu no fue tenido en cuenta, las cosas no fueron así y la angustia y el temor y la culpa se hicieron presentes, sobre todo. Lo que más afligía al individuo y a la comunidad en falta era el temor de la posible partida del Espíritu, lo cual se consideraba como una pérdida trágica. Salmo 51:10. Crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Ruach como el espíritu del Señor. En el Antiguo Testamento hay una distinción entre el Ruach humano y el Ruach de Dios. A su vez, el estudio del Espíritu del Señor muestra el contraste que existe entre él y la carne humana. Así como Dios es diferente del ser humano, Isaías 31:3 dice, los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses, sus caballos son carne y no espíritu. Los más grandes escritores del Antiguo Testamento destacaron la supremacía de Dios sobre todas sus criaturas. El Espíritu es el poder inagotable de la vida divina, en el que toda vida tiene su origen y la carne es la vida de la tierra, que es esencialmente transitoria y como todo lo terrenal y creado, no presenta un principio de vida en sí mismo. Sin embargo, este contraste se presenta en una nueva perspectiva cuando Ruach del Señor es asociado con el factor ético, o sea, con el factor del estilo de vida. La vida divina de Dios, exaltada por sobre todas las cosas creadas, descansa en su nivel más profundo sobre la perfección moral. La oposición entre el mundo permanente y el transitorio es en definitiva un conflicto entre la voluntad moral que crea y forma el mundo y la que está ligada a fines egoístas y materiales, es decir, carnales. Por otro lado, el espíritu del Señor no debe ser asociado con un fantasma o una sombra del mundo, como ocurriría en el animismo prevaleciente en muchos de los pueblos vecinos de Israel. Más bien, el Espíritu del Señor es símbolo de poder, el propósito y la presencia de Dios viviente y activo en el mundo de los seres humanos. Este poder, propósito y presencia pueden ser experimentados por los seres humanos de fe que consagran sus vidas a Él. De este modo son capacitados para recibir el Espíritu como profetas.
santos y personas de sabiduría. El Espíritu significa todo lo que Dios es y todo lo que Él puede significar para los seres humanos en términos de justicia, redención y paz personal. También tiene que ver con mucho de lo que la persona humana es, ya que el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios y por ello mismo recibe su espíritu. Además, con frecuencia en el Antiguo Testamento se menciona un Ruach Yahweh, Ruach Yahweh, expresión que no tiene más el significado de aliento de viento, expresión que no tiene más el significado de aliento de viento, sino de el espíritu del Señor. Ruach Yahweh. A este novedoso Ruach se le atribuye una fuerza que es propia de Dios. En este sentido, aparece actuando en la creación misma del universo. Es un poder divino y hasta una fuerza psíquica operante, es decir, que tiene pensamiento propio, por lo cual Dios obra en el ser humano, produciendo oportunamente fenómenos extraordinarios que superan a las fuerzas humanas naturales. Así, por ejemplo, lleno del poder del Señor, Sansón realizó proezas sobrehumanas como despedazar a un león, romper las cuerdas, las sogas y matar a 1000 hombres. En estos casos, el Espíritu del Señor es un don temporario que Dios concede por algún tiempo. No obstante, en otros textos, Ruach del Señor aparece como un don permanente y estable. Es lo que puede ver en varios casos. Según Números, el Espíritu de Dios descansaba sobre Moisés y los ancianos de Israel. Se dice que David gozó de manera permanente el don del Espíritu del Señor desde el momento de su unción como rey. Según Oseas, todo profeta es varón de espíritu o hombre del espíritu. En la mayoría de los textos del Antiguo Testamento en que aparece el vocablo Ruach como Espíritu del Señor, se le atribuyen sobre todo acciones físicas. No obstante, no faltan algunos casos en los que se le atribuye también acciones morales. Damos un ejemplo. Entonces, tanto el que queda en Sión como el que sobrevive en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vidas en Jerusalén. Sin embargo, da la impresión como que, como que la verdadera finalidad de sus acciones físicas era moral. Es decir, consistía en manifestar sensiblemente el constante y atento cumplimiento por parte del Señor de su pacto con Israel. De este modo, las maravillosas intenciones divinas, si bien muchas de ellas fueron materiales o físicas, revelan el cuidado fiel con el cual Dios guiaba a su pueblo. Entonces, ya vimos el Espíritu del Señor como Ruach y como el Espíritu del Señor ha operado en las distintas áreas del Antiguo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo como Dios en acción, como Dios propiamente en acción, lo podemos ver de esta forma. El concepto fundamental del Antiguo Testamento en relación con el Espíritu es que Él es el poder de Dios que sale al mundo a llevar a cabo algún propósito divino. El Antiguo Testamento presenta al Espíritu básicamente como Dios en acción, operando especialmente en relación con la realidad creada. Esto sería bueno subrayar. Entonces, dice Dios en acción en la creación del universo. El Espíritu Santo es el agente de Dios en la creación del universo. Según Génesis 1:2, la tierra estaba en caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. El verbo hebreo de la NBI traduce como iba y venía. Es interesante. Se movía, se traduce en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas. Aleteaba, dice la Biblia de Jerusalén. Y solo se usa de esta manera otra vez en Deuteronomio 32:11. El Espíritu de Dios jugó un papel dinámico en el acto de la creación del universo. No obstante, es necesario aclarar que la creación es una acción de toda la Trinidad. Las Escrituras nos enseñan que Dios Trino es el autor de la creación. La tarea no se dividió entre las tres personas de la deidad, sino que toda esta obra, en todos los aspectos diferentes, es descrita en las páginas de la Biblia. A cada una de las tres personas divinas, todas las cosas fueron creadas por el Padre, a través del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Una muy buena forma de describir la creación. En general, se puede decir que el ser
o la existencia de lo creado viene del Padre. El pensar o la idea de lo creado viene del Hijo. Y la vida o la vitalidad viene del Espíritu Santo. Stanley Horton dice lo siguiente: en verdad, la Biblia atribuye todas las obras de Dios en un sentido absoluto a cada miembro de la Trinidad, tanto individual como colectivamente. Cada una de las personas divinas tiene su función específica. Sin embargo, todas ellas trabajan en perfecta armonía y cooperación en todo el tiempo. Stanley Horton, el Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo está asociado con la actividad creadora de Dios. Él es quien termina con el caos y pone orden en la creación. El salmista reconoció esta verdad cuando señaló: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo, por el ruach de su boca, las estrellas. Salmos 36, 6. Entonces vea como acá soplo también significa ruach, pero en este caso ha sido traducido como soplo. La idea de la creación del universo y de su ordenamiento como resultado de la acción de la palabra generada y del Espíritu poderoso de Dios es frecuente en las páginas del Antiguo Testamento. Incluye esto el ser humano mismo como criatura. En otras palabras, el Espíritu Santo es quien participa con su acción poderosa en el acto de la creación, pero también es quien le pone el toque final a la obra creadora de Dios. En su sabiduría y poder, Él es el que vela por los detalles de la creación. Iba y venía sobre la superficie de las aguas. De modo que pudiera ocurrir lo que ocurrió, Dios miró que lo que había hecho y creado era bueno. Ahora, me gustaría que veamos un poquito esto. A ver, vamos a ver un poquito más arriba. Génesis 1:2. Ya. Permítanme un momento. Vamos a hacer una comparación de traducción. Y vamos a ver cómo las diferentes traducciones traducen este pasaje. Bien, yo generalmente no. Este de acá no. NBI, una de las Américas. Esta. Yo trabajo generalmente con estas traducciones: la Biblia Textual Cuarta Edición, la Nueva Biblia de las Américas, la NBI, la Reina Valera del 60 y la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver cómo se traduce. En la Biblia Textual Cuarta Edición dice así: pero la tierra se había precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz del agua. La tierra estaba eso, en la Nueva Biblia de América dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La NBI dice que Dios se movía sobre la superficie, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. La Reina Valera dice eso, y la Biblia de Jerusalén dice que la tierra estaba en caos y confusión y oscuridad por encima, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Entonces, estas 3, 4, 5 traducciones nos dan el mismo pantallazo de que el Espíritu de Dios estaba sobre la creación, poniendo ese orden, poniendo ese toque final. Eso es importante estar leyendo con traducciones. Ahora, este es un pequeño ejercicio que sería muy bueno también, como le digo, que usted lo haga. Si puede hacerlo y tiene el tiempo, hágalo. Por esta ocasión, amado hermano, lo vamos a dejar hasta ahí. Y el día miércoles vamos a continuar con el capítulo 2, debido a que estos capítulos son grandes. Entonces, para estudiarlos bien, tenemos que estudiarlos parte por parte. Vamos a estudiar, vamos a ver, Espíritu Santo de opción. Es este acá. El día miércoles vamos a estudiar esto de acá, el Espíritu Santo en la sustancia de la vida, y hasta acá. ¿Ya? Y el jueves ya estaré subiendo la mitad del capítulo 3. Vamos a estar, son 2 lecciones, pero las lecciones son muy largas, la verdad. Así que cada lección la vamos a ir dividiendo en 2 partes. Así que el miércoles vamos a continuar con Dios en acción en la sustentación de la vida. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga sobre el tema, puede escribirme en mi privado y yo con gusto podré
en lo que pueda contestar sus preguntas. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.